¿Qué tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, conductor de este programa Radio M12 que se transmite por esta su frecuencia universitaria, el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy, estimados amigos, vamos a hablar de un tema que es por demás importante. Vamos a tocar el tema del periodismo y la cuarta transformación. Un tema que hemos tenido muy presentes y que es momento de entrarle. Miren ustedes, el chayote es una figura que encierra la parte más oscura del periodismo en nuestro país. Es cuando los medios de comunicación y los periodistas mismos reciben dinero de una institución gubernamental para hablar, para decir, cual si fueran noticias, cosas amables del gobierno en turno, cuando en realidad se trata pues de una acción de encubrimiento del desorden político y social que vive una nación. Esto, estimados amigos, es, si me apuro usted un poco, un delito de encubrimiento. Y miren ustedes, los medios venden a sus periodistas y venden su línea editorial al gobierno y se convierten en ese momento en cómplices de las desgracias que ocurren y son causa del mal gobierno, que son causa pues de un mal gobierno en el país. La cuarta transformación en ese contexto ha disminuido y acaso eliminado esa práctica. Tómelo también como una pregunta. Los medios de comunicación hoy están viviendo como nunca antes de la producción periodística que realizan, pero en un ambiente de desacreditación, de incredibilidad, y por ello están atravesando por una crisis económica misma que la han convertido en estos momentos en nuestro país, con el gobierno de la cuarta transformación, en una crisis de carácter político, en contra del gobierno actual. Todo lo que hace el gobierno está mal. Todo lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un sesgo al que hay que verle las líneas pequeñas. Y como en el pasado hubo tropelías y robos y delitos de los anteriores gobernantes, al ser estos investigados, estos medios hoy los encubren y acusan, tal es el caso de lo que ha hecho constantemente el periodista Ciro Gómez Leiva. El gobierno está acusado por periodistas de esta calaña de ser perseguidor político de sus contrarios, de los contrarios a la cuarta transformación, que persigue a políticos viejos y también condena a los medios de comunicación existentes que vivieron como nunca también en los regímenes panistas y priistas, que antes pues andaban en la opulencia y también en la impunidad. Hoy están viviendo su peor sexenio los medios de comunicación, fifís, como en un momento les llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto realmente es así? ¿Es realmente así? ¿Así pasa hoy en nuestro país? ¿Los medios de comunicación realmente hoy no comen de la mano del gobierno? Y esta acción del presidente ha generado un periodismo de verdad crítico y adecuado que informa al pueblo mexicano. ¿Qué está pasando con estas acciones de la cuarta transformación al no darles chayote ni permitir que los medios de comunicación vivan del erario público? ¿Y esto qué genera realmente en el país? Bueno, vamos a platicar sobre el tema y para charlar está con nosotros, como cada semana, nuestro compañero Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, al auditorio, aquí listos para el tema. También está conmigo, con nosotros, nuestro compañero, el maestro Josué Camacho. ¿Cómo estás, Josué? También está con nosotros nuestro compañero de Guerrilla Digital, nuestro compañero Francisco. ¿Cómo estás, Francisco Soto? Buenos días. Buenos días, muy bien, un abrazo a todos. Nuestro compañero Josué parece que tiene ahí un problemita con el audio, pero bueno, vamos a iniciar el periodismo en México y la cuarta transformación. Marco. Pues bueno, yo creo que de entrada señalar que, de hecho, eso había sido un tema que habíamos tocado en algunos otros programas y bueno, yo a lo mejor creo que lo que estamos viendo
podríamos decir que en esta etapa del país, pues podríamos decir que cuál es lo principal, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuál sería el contenido principal que se ventila, que se discute, y cuál es el que se oculta, ¿no? Porque también, o sea, yo creo que en lo que tú mencionabas de como ponerlo entre la batalla entre los anteriores chayoteros y el gobierno que dejó de darles chayote, yo creo que no es lo fundamental, la verdad, porque honestamente yo no veo que haya un cambio así radical. Si lo vemos bien, incluso ahora sí que como decimos coloquialmente, pues no nos hagamos. Al final de cuentas, quienes siguen teniendo, a lo mejor tienen mucho desprestigio, pero siguen teniendo mucho auditorio como Televisa y TV Azteca, ¿no? Siguen teniendo relación ahí con el gobierno. No todo es una crítica constante. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas alianzas políticas que también determinan que muchas veces no es todo negativo en contra del gobierno, ¿no? O sea, yo no creo que yo no veo eso de los principales medios. Hay otros medios que sí tienen una tendencia totalmente en contra del actual gobierno, ¿no? O sea, pero bueno, yo al final de cuentas creo que esa es una batalla que se están dando entre los grupos en el poder, incluso la misma situación de los temas, ¿no? O sea, yo insisto en que la agenda que se discute mucho, o sea, yo no creo que sea Andrés Manuel el centro de la dinámica o de la discusión, ¿no? Porque al final de cuentas pues hay cosas que ni a AMLO ya le interesan, ¿no? Por ejemplo, presos políticos, ¿no? Pues es un tema que a lo mejor yo no veo que las mañaneras haga un puntual, o sea, está más interesado en pegarle al Reforma que nadie lee, ¿no? Pero yo no oigo que hable contra TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Porque yo no oigo que hable contra Televisa. No eran los enemigos históricos los que realmente moldearon y deformaron la conciencia del pueblo en México. No eran los que permitieron una serie de crímenes históricos en el país durante décadas. ¿Por qué ahora ya no se les toca? O sea, por eso yo ahí no estoy de acuerdo en que se diga que la lucha es entre los chayoteros de antes, que ya no tienen dinero y el gobierno bueno, ¿no? Porque realmente hay otra serie de complicidades que están ocultando otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, yo hace ratito fuera del aire estábamos comentando que decía alguien por ahí que ya no había, que estaba todo podrido y que no había opciones, pero yo realmente veo que hay muchos medios que están haciendo un seguimiento de muchos asuntos muy importantes, ¿no? Como son los feminicidios, como es cómo está actuando la Guardia Nacional en realidad, cómo están actuando las mineras, ¿no? Cómo está el tema del agua en los estados, ¿no? Los asesinatos de dirigentes sociales, la desaparición de luchadores sociales, la desaparición en general, los presos, ¿no? Que sigue habiendo presos políticos. Entonces, yo por ahí veo el asunto, ¿no? Yo veo que en la llegada de la llamada o la autodenominada cuarta transformación, pues en realidad la agenda, pues está nada más, obviamente están destinando mucho, o sea, y no es, digamos, yo no me asusto ni nada, creo que es lo más lógico que este gobierno, pues por todos los medios quiera acabar de imponer su nueva hegemonía, ¿no? O su nuevo dominio, porque eso de la hegemonía está muy manoseado y creo que tampoco, o sea, yo siempre he dicho que Morena no disputa hegemonía, sino mayorías a veces, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, yo pienso más bien eso, que al final de cuentas esa lucha se le ha dado demasiada importancia, ¿no? O sea, de la lucha que tiene las nuevas facciones que están en el poder con sus actores políticos contra los viejos, pero hay algunas otras, digamos, problemáticas que ya no interesan tanto, incluso el mismo hecho de los asesinatos de periodistas, ¿no? Por ejemplo, pues tan solo ya no, sí se ha tocado, ¿no? Incluso a nivel oficial el asunto, pero realmente no es que se le dé un seguimiento, ¿no? O sea, yo quisiera que se le diera tanto seguimiento a la investigación de qué ha pasado con los periodistas asesinados en México, que ya son más de 30, bueno, lo que dice Alejandro Encinas el 25 de noviembre, dice que son 38 homicidios desde que inicia el gobierno de Andrés Manuel, de periodistas, lo cual hay mucha discusión en las cifras con otras personas otros periodistas.
Pero a mí me gustaría, digamos, que realmente se le diera seguimiento y solución a la impunidad que hay. Eso ya, nada más como que el gobierno dice que hay eso, pero en realidad se le da todavía más importancia a lo que dice el Reforma o a lo que dice Ciro Gómez Leiva, que en realidad pues lo escucha mucho menos gente que a los mismos nuevos chayoteros o chayotubers, ¿no? Del gobierno actual, pues tienen mucho menos audiencia, ¿no? Pero ahí están peleando ahí con Ciro Gómez Leiva y con Ricardo Alemán y con el Reforma, etcétera, etcétera. Pues yo por eso veo que en la actualidad hay la nueva pugna en el poder también deja los problemas profundos del país, los sigue dejando al final de cuentas ahí como que bajo la mesa, ¿no? Pero bueno, es una primera opinión. Correcto. Pues Marco está planteando, estimado Francisco, que la discusión central no es si realmente se terminó el chayote en este país, sino la discusión es que hay temas importantes que el periodismo con chayote o sin chayote sigue sin discutir, sigue sin asumir, y que parece ser que estos mismos chayoteros de antes de alguna manera siguen de alguna manera con una relación económica con el Estado, y que en beneficio de los intereses que estos mismos medios guardan, al final de cuentas siguen de alguna manera apoyando también, o por lo menos no maltratando toda la propuesta económica y política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo ese criterio, pareciese que solamente no ha cambiado nada al respecto. ¿Tú qué piensas, Paco? Sí, yo estoy de acuerdo en que la profundidad de la discusión sí debiera de ser los contenidos y las orientaciones, ¿no? Del periodismo actual y de su relación con el poder, pero definitivamente el chayote sí es un tema muy importante, fundamental del periodismo nacional, porque eso implica pues la pérdida absoluta de objetividad y de verdadera información. Entonces, eso daña la relación, ¿no? Entre pues, los medios que se llaman o se dicen a sí mismos que son intermediarios de la opinión pública y la gente, ¿no? Entonces, el chayote sigue, por supuesto que sigue operando. Lo que pasa es que cambió un poco la fórmula. O sea, antes eran los medios de peso tradicionales de gran capital, total y absolutamente cobijados por un gobierno que así fue como llegó de hecho al poder. El peñanetismo llegó mediáticamente al poder sobre todo, obviamente con una estructura política de base, pero si se instaló fue muy mediáticamente. Pero ahora pues la nueva realidad es que son tal vez los mismos actores, pero tuvieron que dejar entrar a la jugada a otros nuevos actores. Llámese, pues, el nuevo periodismo, que le dicen algunos, que yo dudo mucho que gran parte de eso sea periodismo, a menos que le bajemos muchísimo el nivel a la palabra periodismo, pero que sería este tema de compartir ahora las audiencias con los contenidos digitales y todo lo que eso implicó, ¿no? La llegada de los youtuberos y la llegada de, pues una nueva forma de comunicar, y ahora se lo tienen que pelear, ¿no? Se tienen que pelear a las audiencias, estos dos sectores, digamos, el medio tradicional con el medio digital, por así decirlo, o el medio en redes, etcétera. Y ahí, pues, cualquiera puede decir que es periodista, cualquiera puede decir que es comunicador, y aventarse al ruedo, y en algún momento va a pegar. O sea, hoy en día sí creo que Televisa, TV Azteca, La Jornada, Reforma, etcétera, se tienen que pelear con pues, los youtuberos de turno, ¿no? Un Sin Censura, o el Ganso Informativo, todos estos que han estado surgiendo y que, pues ni modo, eso es lo que hay. O sea, pero aquí la pregunta sería si estas nuevas opciones no traen los mismos fallos de origen, digamos, de sus predecesores, los medios grandes. O sea, la pregunta sería si los youtuberos no chayotean. Y yo creo que sí. O sea, yo creo que el chayote es una lógica tan estructural, este sistema, y está tan enraizada en las relaciones de poder o sea, no creo, ¿no? Que digan, ay, no. O sea, que haya esa lana de por medio y pues muchos o todos se pongan sus moños. Yo creo que algunos youtuberos hacen un trabajo realmente objetivo, libre, y tienen su línea, tienen su tendencia como todos.
pero también creo que el chayote se debe de estar infiltrando necesariamente en esas estructuras, porque no vas a dejar pasar las benditas redes sociales. O sea, sería ilógico pensarlo desde esas coordenadas. Pero lo que sí veo es que sigue estando el mismo problema. O sea, sigue habiendo un problema de profundidad del periodismo actual. Por ejemplo, del lado de los medios tradicionales, pues ahora pasaron de ser pues los Goebbels, ¿no? De el poder, o sea, a ser ahora los enemigos del poder automático, ¿no? O sea, pasas, al ya no recibir ese chayote, pues ahora pasas automáticamente a una oposición furiosa. Y los nuevos actores que se denominan obradoristas o que se denominan 4T, pues el problema es que de repente su contenido pues, puede estar muy interesante, muy entretenido, pero no es crítico. Entonces yo siempre he pensado que el obradorismo, para que sirva de algo, para que sea útil, debe de ser crítico y debe de ser sobre todo propositivo, ¿no? Y ahí es donde yo de repente en esos youtuberos pues no veo ese factor crítico y ese factor informativo. Veo mucho refrito, veo que repostean cosas, que sacan el tajo de la mañanera, el tajo de ahorita del informe, el tajo de lo que tú quieras, nos los dan en retazos y nos los dan ya con línea, pero ahí no hay un trabajo de periodismo de profundidad. El periodismo de investigación se está muriendo en México, ¿no? Pero Correcto. sabemos el poder que ha tenido. Correcto, correcto, Paquito. Pues vamos a ir a un corte, estimados amigos. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Radio M11, estimados amigos. Y bueno, quisiera preguntarles, compañeros, quisiera saber su opinión acerca de lo siguiente. Estamos viendo un periodismo que decía Paco, un periodismo crítico que se está muriendo en México. Por otro lado, Marco plantea que el periodismo en México sigue siendo básicamente el mismo, con otras discusiones, con otros elementos, con otros acuerdos, con otras, digamos, otros elementos de discusión internos en el poder, pero que siguen respondiendo a lo mismo. Esto me lleva a preguntar lo siguiente: ¿no existe un periodismo más allá de que sea de investigación, más allá de que sea muy profesional, un periodismo que verdaderamente informe al pueblo? Es decir, porque, por ejemplo, en este país, 8 personas son los dueños de los medios de comunicación más importantes y con más, digamos, más estructura para llegar a millones de mexicanos. Y los dueños de estos medios de comunicación, pues son empresarios. Y los empresarios hoy, no todos, algunos sí, están un tanto en desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador por las políticas económicas que está tomando, que tampoco les afecta en demasía. De hecho, el mismo Carlos Slim planteó a los demás empresarios que debían de ver este sexenio como una inversión, que ya vendrán las vacas gordas, decía Carlos Slim de una manera entusiasta. Entonces, estimados amigos, sí, los dueños de comunicación son las personas más ricas de este país. Entonces, ¿qué información le están dando al pueblo de este país? Hay comunicadores actualmente que verdaderamente estén dando una comunicación, información de carácter científica al pueblo, o independientemente de que reciban chayote o no, de que sean profesionales o no, seguimos en la misma fregadera. Te escucho, Josué, si tienes una opinión al respecto. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues sin duda es un tema interesante. A ver, yo quisiera plantearlo, a ver si logro hacerlo de una perspectiva a lo mejor diferente. Yo diría más bien que si hay una época donde es posible tener como posibilidad apertura, apertura comunicativa, yo creo que puede ser esta. O sea, yo no, vamos, contrario a que el periodismo, digamos, esté en decadencia, yo más bien lo veo como que está agitado, que puede agitarse, que está, digamos, tal vez sí teniendo algunas convulsiones,
pero yo creo que si hay un momento donde puede surgir estas alternativas periodísticas, es esta época, ¿no? Con Internet, con los distintos medios que existen, es posible, ¿no? Que gente se agrupe, que gente se organice y que pueda crear incluso algunas formas de comunicación mucho más serias y mucho más creíbles. Desde luego que competir con los grandes medios siempre va a estar esa, digamos, esa desventaja, ¿no? Esta competencia desleal, pero creo que eso no impide que sí se pueda hacer y que se pueda llegar a un sector específico de la sociedad. Yo creo que los medios de comunicación, si pensamos que la prensa, ¿no? Fue uno de los primeros medios de comunicación, ¿no? Los medios impresos que surgen. Yo creo que anteriormente, bueno, en 1700, estamos hablando de 1700, mediados de 1700, cuando surgen los primeros periódicos en América Latina, por ejemplo, y surgen pues con la idea de traer, de brindar información, de brindar noticias, y yo creo que con una mayor claridad manipulativa, ¿no? O sea, traer noticias de la Nueva España, traer noticias de noticias religiosas incluso, ¿no? Entonces, decirle a la gente lo que convenía que supieran en la forma en que lo supieran, ¿no? Y creo que ahí estaba mucho más restringido. Y yo creo que los grandes medios de comunicación en algún grado siempre han estado controlados, siempre han estado mediados pues por la gente que está en el poder. Pero yo creo que ahora es justamente la oportunidad, por ejemplo, a través de las universidades, ¿no? A través, este medio puede ser un claro ejemplo de eso. El medio que representa Paco también puede ser un ejemplo de eso, ¿no? De que es posible que surjan formas de comunicación alternativas a esos grandes, pues a esos grandes monstruos de la comunicación, y que en la medida en la que esto surja, creo que también se obliga a la transformación de ese periodismo, a la transformación de esas prácticas periodísticas, porque existen otros medios que lo están haciendo de otra manera. Entonces, yo creo que pugnar porque los grandes medios cambien como por una cuestión a lo mejor de ética o de compromiso moral, yo creo que es un tanto, pues, ingenuo, ¿no? Si se plantea de esa manera. Yo creo que si el medio de comunicación masivo va a cambiar, una de las cosas que puede hacerlo cambiar es la presión y el surgimiento de estos otros medios alternativos que de repente empiezan a decir la información y las noticias de otra manera. Así es. De otra manera y con mayor credibilidad. Algo muy importante que mencionas, maestro José Camacho, bueno, es a partir de esta pequeña apertura, de este desliz, de este desencuentro, aunque sea aparente, como señala Marcos, de la prensa con el gobierno, es posible generar otros medios alternativos de comunicación, tomarse en serio esa situación y organizarse de manera política, de manera social, y dar una información más veraz al pueblo. Bien lo decías, prueba de ello es justamente el medio que representa a nuestro compañero Francisco Soto. Marco, ¿tú cómo estás viendo entonces esta situación? ¿Tú crees verdaderamente que se puede aspirar a un periodismo distinto en este contexto? ¿O si va a ser, tendrá que ser en los términos que señala el maestro Josué Camacho, independiente, social, organizativo, aprovechando este desliz, esta diferencia aparente entre, que de alguna manera lo es, entre la prensa y el gobierno, Marco? Pues yo creo que, de hecho sí lo hay. O sea, yo creo que aquí pasa como cuando hablamos de los políticos en general, y esa era una discusión siempre que teníamos con nuestro querido ingeniero Álvaro, ¿no? Que decía los políticos y nosotros decíamos, bueno, es que si hay Son gente cerdos, decía. ajá, que todos. Y luego le replicábamos nosotros que sí hay políticos, o sea, hay gente que hace política
desde abajo, desde la izquierda, con el pueblo, que está creando organización, y sí lo hay. Lo que pasa es que no son los que aparecen, los que la dinámica del poder en México nos los pone así como visibles. Igualmente con los periodistas, o sea, hay, por ejemplo, yo voy a mencionar algunos, ¿no? O sea, algunos medios que yo estoy seguro que a lo mejor mucha de la gente es más fácil que conozca al Chapucero o a Campechaneando o a Sin Censura que a los que voy a mencionar. Por ejemplo, yo no sé si la gente sigue asiduamente a los que están en pie de página, ¿no? Yo no voy a meter, o sea, yo no voy a decir que son los ángeles caídos del cielo y que son perfectos ni nada, ni voy a meter las manos al fuego, porque también aquí no hay entes puros tampoco, pero en cuanto hay una serie de periodistas ahí que nos están dando cuenta de muchas de las problemáticas que se viven en muchos lugares del país, así como que en el campo, en las fábricas, en las ciudades, ¿no? Hay otro medio de Chihuahua, me parece que es Raichali, por ejemplo, ¿no? Que también tiene periodistas que están haciendo, o sea, están generando su propia investigación, no solamente se lo bajan de internet, ¿no? O Chiapas Paralelo, por ejemplo, también es otro medio, periodistas de a pie, ¿no? También hay La Verdad, ¿no? Que es de Ciudad Juárez, Trinchera, Página 3, etcétera. O sea, claro, lo que pasa es que no están teniendo tanto éxito porque al hacer periodismo, obviamente se van a enfrentar con una visión oficialista, ¿no? O sea, la visión oficialista en la mañanera, pues le va a interesar decirnos al pueblo de México que todo está re bien, ¿no? Que el pueblo está feliz, 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 y que todo está bien, y que la pandemia ya la domamos, y eso nos lo dijeron desde hace meses, y eso es lo que mucha gente de buena fe piensa que eso es hacer periodismo, ¿no? Decir, pues ya vamos a apuntalar a la 4T para que nadie lo toque, ¿no? Y ya así vamos a defender la verdad. No, porque si nosotros, o sea, viéramos yo por eso digo que desde el lado oficial actual, no le veo por dónde. O sea, y no le veo por dónde precisamente porque me asomo a los que están defendiendo al gobierno actual, ¿no? Y entonces yo veo que ustedes, o sea, nada más de ver los encabezados de un Chapucero, de un Sin Censura o de un Campechaneando, que son los que tienen mayor número de vistas, y no son pocos, ¿eh? O sea, realmente es muy significativo el impacto que están teniendo, ¿no? De suscripciones y de vistas. Entonces, pero yo me estoy viendo que lo que ellos están replicando es como los mismos vicios de antes, ¿no? De mentir desde cómo cabecea las noticias, ¿no? Desde decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió al mundo y ahora todos los dirigentes del mundo quieren replicar la 4T en sus países, o sea, cosas así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿qué no se supone? O incluso la forma en que hacen las entrevistas gente como Vicente Serrano. Yo creo que Vicente Serrano sería alguien así como que en las escuelas de periodismo sería así como que el ejemplo clásico de lo que no hay que hacer en una entrevista, por ejemplo, ¿no? O sea, ofendiendo, metiéndose digamos, una falta de objetividad hasta, de verdad, de manera totalmente grosera, etcétera. Entonces, yo creo que por el lado oficial, o sea, por el otro lado, obviamente, y lo reitero, porque siempre salen gente así en las redes sociales que dice, estás defendiendo al PRI y al PAN, ¿no? O sea, pues, no, o sea, obviamente los Sí, Loret es de que has Mola. mencionado ahorita puros youtubers pro AMLO, Marco, pero por ejemplo, Bueno, ¿podrías dar un ejemplo de los mismos que estás haciendo, pero en contra o digamos del otro lado? por Puede ser. supuesto, pues por supuesto, pero es ahí donde digo, tú ves a un lectómano, por ejemplo, que es de así de los de frena, o ves, por ejemplo, a un Ricardo Alemán, o ves igual, incluso a un Ciro Gómez Leiva, a un Carlos Lórez de Mola, a un Broso, pero entonces a lo que voy es de que su tiempo de ellos ya pasó, eso está clarísimo. Pero entonces yo lo que digo es de que desde el lado oficial no hay una superación en realidad del periodismo para conocer la realidad profunda de un pueblo, ¿no? O sea, eso es a lo que yo voy. No estoy defendiendo, porque parece ser que nada más toca uno a los nuevos chayotubers y dicen, defiendes al régimen anterior. No, defiendo que el pueblo tiene que conocer su verdad, pero con esa bola de chayotubers nuevos no lo vamos a hacer. Entonces yo por eso estoy mencionando esta serie y ni siquiera estoy diciendo La Jornada y Proceso, ¿no? Porque tampoco son puros y yo también tengo muchas críticas al respecto, ¿no? De su línea internacional. Aristegui mucho menos, lo veo así como algo independiente, mucho menos, ¿no? Nada más hay que ver cómo opina para Venezuela, o sea, opina la línea de CNN, por ejemplo, ¿no?
Pero entonces a lo que yo voy es que si hay periodistas, o sea, si ustedes, yo los llamo, no a ti, no a Paco, no a Josué, no les estoy diciendo, no los voy a convencer, ¿no? Yo llamo a la gente a estos medios, por ejemplo, que yo les, o sea, nada más váyanse a pie de página, ven ahí el tipo de noticias que ponen, ven hasta el final sus enlaces que tiene hacia otros portales, y yo creo que desde los estados como Oaxaca, como Chihuahua, como Chiapas, como Guerrero, sí se están haciendo esfuerzos para conocer y para realmente, se están jugando la vida muchos de esos periodistas, pero no son conocidos. O sea, yo mencioné varios medios acá, que yo los invito al público, que a lo mejor les cae muy gordo lo que estoy diciendo, pues está bien, no hay problema, pero yo los invito a que vayan a esos medios y vean que hay otro tipo de noticias que están cubriendo, ¿no? Cómo está actuando la Guardia Y otro Militar tipo en de Chiapas, periodismo, ¿no? que hay otro tipo de periodismo, o sea, Otro sí tipo lo de... hay, o sea, sí lo hay, pero el problema es que estamos viendo entre la pugna entre los viejos chayoteros y los nuevos defensores de un proyecto así tan en general, que muchas veces mienten así, pero con completo cinismo, inventan cosas, dan fake news también, ¿no? No nada más del lado de la más derecha, de la extrema derecha hay fake news, ¿no? También del lado de la 4T dicen una serie de fake news, pero que da gusto, ¿no? Y entonces yo por eso digo que sí hay otro, pero no van a ser tan famosos, pues porque también tienen un cuestionamiento hacia una narrativa oficial actual, ¿no? Correcto. Bien, Creo que estimados vamos amigos, a... estamos escuchando la opinión de Marco Álvarez, de nuestro compañero Francisco Soto, de nuestro compañero José Camacho, pero vamos a un corte y regresamos para el último bloque. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Bueno, pues esto se pone interesante. El periodismo, cómo tendría que ser, qué forma debía tener, cuál deberían ser los verdaderos contenidos. Ni alabar al nuevo gobierno, ni desnostarlo de una manera tan arbitraria, sino la objetividad. ¿Es posible la objetividad, Paco? Híjole, esa es una pregunta muy complicada, porque unos te dirán que no, pues porque son unos cínicos, ¿no? Que han vivido toda la vida del chayote y que viven del escándalo de la nota roja, te va a decir que eso es para la escuela de periodismo y que una vez saliendo te olvides de todo eso. Y otros te dirán que, o sea, yo te diría que sí existe la objetividad, pero en ciertos términos, o sea, por ejemplo, yo creo que más bien existe la independencia. O sea, cuando tú hablas de objetividad, se supone que en el periodismo no le tendrías que imprimir pasiones, no le tendrías que imprimir animadversiones, tus files y tus fobias. Y eso yo creo que es imposible. O sea, claro, porque, o sea, cualquier comunicador, si le sabes leer, le lees la línea. O sea, ya sabes, ¿no? Dices, este bandea por acá, este bandea por allá, por ejemplo, un Aristegui, ¿no? Se vendió toda la vida, con todo respeto, porque luego cuando hablas mal de Aristegui parece que hablas mal del Papa. Aristegui en su momento se vendió como la comunicóloga casi de la izquierda, casi la defendimos cuando la corrieron y todo ese, y su equipo de investigación. Y de repente te das cuenta que, por supuesto, tiene toda tiene toda la línea de CNN, y de repente tienen entre sus colaboradores a gente como Dresser, o sea, sus cuates, ¿no? Cuidado con sus cuates, ¿no? Y bueno, ahí trae un histórico, ¿no? De quién la formó y de Miembros de dónde la viene. CIA, dicen algunos, Los ¿no? de la CIA, ¿no? Hasta salen los de la CIA. Entonces, por eso yo les digo que no nos enamoremos de las figuras periodísticas, porque es complicado. O sea, por ejemplo, yo quisiera ponerlo así como en terreno local, ¿no? En terreno local, un periodista para ser periodista la tiene muy difícil, porque la lógica que se ha construido en el periodismo local ha sido básicamente del chayote. No, o sea, no sobreviven los periódicos que no le entraron en su momento y no le entran al chayote. Y los salarios de un periodista actualmente, bueno, en un periódico, por ejemplo, un periodista que empieza, te empiezan pagando 2,000 pesos. 2,000 pesos quincenales, si bien te va. Y son jornadas de 9 a 10 horas. Un corrector de estilo le están pagando también 2,000, 2,500. Y a los editores, si bien les va y si no son acá de la banda, de los cuatitos, pues te van pagando, ya si quieres 3,000 baros, ya te fue re bien.
Entonces, ¿qué dicen ellos? Pues, ¿por qué voy a estar trabajando en un medio que me pagan así? Chayote, multitareas, multitrabajos. Entonces, eso hace que se diluya mucho tu trabajo. Lo que sí creo que existe y debe seguir existiendo es un periodismo independiente. Y como decía el maestro Josué, o sea, hay espacios, y como dice también Marco, hay espacios donde se están fraguando trabajo periodístico, obviamente que tiene que enfrentar todas las complicaciones. Si no te van a pagar chayote, ¿cómo te vas a monetizar? Si no te van a, o sea, si no hay un salario digno, pues vas a tener que trabajar en 2 o 3 lugares. O sea, pero sí se está dando, o sea, hay espacios donde puede haber, y este es un ejemplo de ellos, ¿no? M12 siempre ha sido un ejemplo de un espacio horizontal totalmente libre, pero digo, debe permitírsele al comunicador también pues expresar también sus posturas, o sea, es muy difícil que yo diga, me desapego de cualquier emotividad, me desapego de cualquier, porque eso es natural de cualquier proceso. Entonces, ahora, yo, por ejemplo, no voy a defender a los youtubers o chayotubers, como dicen, pero lo que sí quiero que entendamos es que los está viendo la gente. O sea, a lo mejor, pues no los vemos nosotros, no los vemos mucho porque decimos, ay, no, fuchi. Pero ahí es donde están ellos informando. O sea, ellos no están viendo la mañanera, están viendo la retransmisión de Sin Censura y de todos estos, de Meme Yamel y demás, de la mañanera. No están viendo directamente el programa de Gatell, sino la transmisión de estos cuates, ¿no? O sea, ahí es donde está ahorita empezándose a alojar las nuevas audiencias. Tiene que haber un porqué, y el porqué es que ya se hartaron de estas jornadas y de estas reformas y de todos estos, porque no dieron el ancho en su momento, fueron aliados del poder, fueron cómplices de todo lo que sucedió, y ahora tienen que pagar con audiencia eso, ¿no? Pero, pues debe de haber algo. Yo, por ejemplo, a lo mejor no me gusta todo lo que Sin Censura implica, pero, por ejemplo, a mí me late mucho que invites a alguien y no lo invites para hacerle la barba. Entonces, de repente, cuando este personaje invita, por ejemplo, ha invitado a personajes recalcitrantes de la política, sobre todo dentro de Morena, y no les hace preguntitas así suaves, o sea, los confronta. Y yo no veo que en otros lugares invites a alguien a tu programa y lo confrontes con sus incongruencias, como con Lili Telles, ¿no? La invita, arma todo este jaleo, la invita y la confronta de sus incongruencias, cosa que no habían hecho, pues a lo mejor lo hicieron otros, ¿no? Pero suavecito, ahí casi, pobrecita, ¿no? Hay que consecuentar su chapulineo, y se le fue a la yugular. Y lo pagó, digamos, en términos de, ay, es que este es un loco y es bien violento y es poco objetivo, pero a lo mejor es que nosotros nos quedamos con la versión pues del periodismo ya anquilosado, de que objetividad significaba un trabajo seco, un trabajo de números y un trabajo donde no va a haber pasión. Y eso ahorita, como está las audiencias, no te van a pelar. Por eso Bueno, los viejos objetividad también periodistas... podría, perdón, adelante, te Perdón, nada escucho. más digo, por eso es que los viejos periodistas no le agarran la onda ahorita. O sea, traen su estilo Ciro Gómez Leiva, dicen que eso es objetividad y pues ahorita pues, no les checa la nueva realidad. Sí, por supuesto, pero también objetividad no debemos perder de vista que también objetividad puede ser algo que está integrado en periódicos o que estuvo integrado en periódicos como Regeneración de los hermanos Flores Magón, ¿no? Periódico que se emitió en nuestro país durante una época convulsiva, revolucionaria en nuestro país de 1900 a 1918. También ahí había objetividad porque caracterizaban de manera real lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y también había sentimientos, y también había pasiones, y también había compromisos en periódicos de este tipo, el periódico Regeneración, periódico de verdadera regeneración. Entonces, bueno, también habría que ver que cuando hablamos de objetividad, estamos refiriéndonos al final de cuentas a lo que está ocurriendo en la realidad. Y si soy empático y si de alguna manera entiendo que eso que está ocurriendo debe mover mis sentimientos, mis formas de pensar, mi capacidad de transformación a la hora de interpretar la realidad, pues se tiene que dar, ¿no? También objetividad no es esa conducta fría, estoica, ¿no? Abandonando pues mi propio ser y mi propio sentimiento. Ya estamos por irnos, Marco. Te doy unos minutos para terminar con el maestro José y se me da tiempo también contigo, Paquito. Adelante, Marco. Sí, no, pues es claro que yo a lo que voy es de que hay muchos intereses, ¿no? O sea, a lo que siempre me he opuesto es de a que
se haga una manipulación pensando en que ahora hay toda esta gente, que incluso muchos defendían al PRI, ¿no? Por ejemplo, el Chapucero pues, era del PRI, por ejemplo, ¿no? Que ahorita ya es, o sea, es como el transvestismo así que se hacen en las candidaturas igual. Muchos de estos que ya ahorita se hacen los grandes obradoristas, pues son el mismo Ackerman, por ejemplo, el mismo Ackerman estaba más con los zapatistas y hizo sus primeros artículos, eran muy críticos contra AMLO, ¿no? Y le tiraba, pero duro. Nadie se acuerda de eso. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro del debate, ¿no? Si la pelea que están teniendo entre ellos o otros problemas. Y yo creo que mi conclusión es de que tanto en esa pelea del nuevo poder que está peleando con un poder más viejo, o quizá con los que ya tuvieron el poder en su momento, pues digamos también están reforzando otro tipo digamos, de justificación o incluso de invisibilizar ciertos temas, que yo por eso digo que hay que checar otros espacios nada más, verlos, sí, pues está bien verlos. Yo no critico a gente como Vicente Serrano porque sea pasional, sino, claro, esa sería otra discusión, podríamos hacer un análisis y a lo mejor estaría interesante, quisiéramos un análisis un poco más detallado de todo esto que, como dice Paco, sí lo está viendo mucha gente, ¿no? Y efectivamente creo que valdría la pena dar ejemplos, hacer un análisis de los contenidos y para también pues para confrontar esto, ¿no? Y también traer a colación otros periodistas que sí están dando también la batalla, pero de verdad ni quien los conozcan, ¿no? O sea, eso es lo triste, ¿no? Que también hay gente que está yéndose a temas muy fundamentales y que incluso están siendo hasta perseguidos, ¿no? Y ahí sigue habiendo impunidad contra los que tocan así los hilos así, los nervios así peligrosos, sigue habiendo muchos riesgos, ¿no? Entonces es otro problema en México, que no está garantizando el Estado una seguridad para un periodismo de ese tipo. 38 muertos en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 38 periodistas asesinados. Vamos, Josué Camacho, contigo. Estamos a punto de terminar el programa. Adelante, Josué. Yo creo que sí es, digamos, un poco más, yo lo veo más complejo, ¿no? El asunto de poder, a lo mejor, a los grandes medios llegar a un momento, digamos, de exigencia de una total autonomía. Pareciera que, pues, a menos que quieran perder sus empleos, ¿no? O sea, lo veo como una contradicción en el sentido que es una clara contradicción, pues, ¿no? Como cuando un deportista está promoviendo el deporte y él promueve el deporte, pero en su playera lleva Coca-Cola o en su playera lleva Marlboro, ¿no? Entonces, así como quien promovió al deporte y quien pagó a los deportistas por mucho tiempo era todo lo que le hacía daño a los deportistas, todo lo que no consumían es más, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo tú eres deportista y por qué traes Marlboro en la playera, ¿no? ¿Por qué traes Coca-Cola? O sea, eso es una gran contradicción, ¿no? O sea, quítate la playera. No, pues es que, pues ese es quien me patrocina, ¿no? O sea, o me pongo Coca-Cola en la playera o no hago deporte, pues, o no como, ¿no? De alguna forma, o sea, esto es lo que hay para patrocinarme. Entonces, a lo mejor yo soy docente de una escuela ahí en algún lugar, pero hay muchas cosas que no me parecen de la educación, ¿no? Y pues a lo mejor alguien me va a decir, pues si eres coherente, entonces renuncia, ¿no? O sea, no, pues espérame, ¿no? O sea, yo sé que la educación hay muchos baches, hay muchos problemas, pero no por eso o sea, y luego de qué como, ¿no? O luego de qué vivo, pues. Entonces, yo creo que hay algunas situaciones que justamente quienes mayor independencia y mayor libertad tienen para hablar y para decir, pues son los que tienen cierto cobijo, ¿no? Cierta protección, cierta autonomía, incluso monetaria, que no hay un compromiso laboral que los pueda estar sujetando, ¿no? Que haya un ente más grande que garantice esa libertad de expresión. Por eso decía, como aquí lo puede ser las universidades, ¿no? La universidad garantiza una libertad de expresión y entonces, bueno, pues se puede hablar con mayor libertad e incluso con mayor, pues, objetividad que hace rato ustedes decían, ¿no? Pero yo creo que algunas grandes empresas, grandes medios de comunicación, de repente yo creo que sí se ha podido observar algunas cosas que pueden valer
la pena, ¿no? Y esto es la confrontación, y yo creo que una de las cosas que puede valer la pena es la confrontación que se puede hacer con el poder, ¿no? La confrontación. Entonces, algunos de los noticieros, sí ha habido alguna confrontación que ha ocurrido, ¿no? A lo mejor sería cosa de debatir, pues, pero yo no sé por qué otro medio, ¿no? Se le dio tanta cobertura y tan amplia al asunto de, por ejemplo, de la Casa Blanca, ¿no? De la famosa Casa Blanca. Entonces, ahí está un punto, ¿no? Yo no hablo del medio en general, estoy hablando de una noticia en concreto, ¿no? O entonces, en medio periodístico de los que mencionan, por ejemplo, hubo una entrevista, alguna vez publicaron una entrevista a Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Entonces, publican la entrevista y no hay una traducción de sus respuestas, ¿no? Ahí está la respuesta. Entonces, yo creo que eso también es parte de la objetividad con la que se puede ir permeando, ¿no? O sea, yo creo que no somos objetivos cuando decimos AMLO es bueno o mal presidente, es un buen o un mal presidente, porque eso es interpretable, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo creo que en esos casos es donde perdemos, no, somos subjetivos, ¿no? Objetividad es decir en concreto qué hizo, qué está haciendo, si esto está mal o si esto está siendo parte de la corrupción, y no usar adjetivos calificativos para generalizar, ¿no? O dar impresiones. Yo creo que eso podría ser parte de la objetividad. Y nada más quiero cerrar diciendo que, bueno, me parece importante mencionar lo de la guía ética, no porque esté de acuerdo con ella, pero me parece que sí es muy importante que se ponga sobre la mesa el tema de la moral, de lo que es la moral en términos serios, no en términos de conservadurismo, pero creo que si hay algo que sí necesita volver a la escena educativa incluso, es el tema de la moral. Ya no hay tiempo de hablar de eso, pero eso es lo único que aplaudo, que seguramente se retomará el punto. Correcto. Si te parece bien, lo dejamos como tema para la próxima semana, para cerrar el fin de año. Dejamos el tema de la ética, sí, de la moral en el país, en el gobierno, en todos los aspectos de la vida, la ética como un elemento indispensable para el funcionamiento del ser dentro de una profesión, la moral como esta parte general de lo que es y debe ser el ser. ¿Qué le parece, estimados amigos? Si el próximo programa nos acompaña para hacer esta discusión, pueden ver este programa, lo pueden ver también en YouTube, está disponible después de la transmisión, después de este momento. Ojalá que puedan acercarse a él y dejar sus comentarios en YouTube, que todos son leídos y todos son verdaderamente comentados. Es un gusto, es un placer estar desde esta tribuna radiofónica de nuestra Universidad Autónoma de Puebla, con mis compañeros, intentando argumentar la situación sin ningún prejuicio, hasta donde nos es posible, sin ninguna bandera, hasta donde nos es posible también, y tratando de darle a usted un razonamiento que verdaderamente sirva para poder generar un análisis más objetivo. Y eso no quiere decir que no se apasione o que su corazón no tienda a uno o a otro lado. Simple y sencillamente intentamos exponer aquí lo que consideramos la verdad. Y no, la última palabra no la tiene usted, la última palabra la tenemos todos en una plena discusión y con un pleno razonamiento adecuado. Ya es tiempo de ir cambiando estas formas que por educación muchos plantean, pero verdaderamente la verdad no es lo que uno plantee, la verdad es que se discute y se llegue a la razón y se compruebe con lo que ocurre afuera en la realidad. Dicen pues que la verdad, el único criterio de verdad son los hechos, es lo que ocurre en la vida de este país. Si el periodista no le está mostrando eso, entonces no es un buen periodista y no está haciendo un buen periodismo, independientemente de que esté o no esté en una escuela de ello. Bueno, estimados amigos, gracias Marco Álvarez. Gracias compañeros y hasta la próxima. Josué Camacho, nos vemos la próxima semana con el tema. Muchas gracias. Paco Soto, de Guerrilla Digital, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, al auditorio y a los compañeros. Bueno, estimados amigos, soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.